En términos de planteles, usted tenía en 2020 6.258. Para este año escolar teníamos ya 6.415, o sea que son 157 terminados. Ahora, la matrícula escolar pública solo ha sido capaz de acoger 24.023 nuevos estudiantes entre 2020 y 2023, lo cual es apenas un 1% de crecimiento. Actualmente, las escuelas públicas enfrentan un déficit de más de 6.000 aulas, mientras el crecimiento de la matrícula escolar pública ha sido de apenas un 1%. El sector privado, la matrícula ha experimentado un crecimiento de un 45%. ¿Usted sabe dónde se fueron esos 100.000 niños que no pudieron entrar a la escuela pública? Para los colegios. Al sector privado. ¿Qué dice esos son esto? datos del propio Ministerio No, de esos son los datos Educación. del ministerio, mírenlo aquí, esos tableros estadísticos. A pesar del famoso bono. Bueno, entre 2020 y 2023, con 175.689 nuevos estudiantes en los colegios privados, versus 24.000 en el sector público. Este dato confirma el hallazgo de que más de 100.000 estudiantes que procuraron inscripción en el sector público se vieron forzados a irse al sector privado porque no tenían cupo, sin poder pagarlo. Que ahí vienen los problemas luego. Y sin el académicos. ministro haber cumplido con el bono que le prometió tampoco a esos padres que Es han que denunciado 1.000 pesos que no pero pagan además un colegio 1.000 pesos. privado. Además 1.000 pesos. Yo dirijo un colegio privado y 1.000 pesos no pagan un colegio privado. Pero oye, le dieron dinero a gente que ni siquiera hijos tenía para la escuela. Sí, es así. Entonces, esto es una crisis muy seria, porque el sector público, en términos de matrícula, lo que creció fue un 1%. ¿Qué te dice esto? Que el sector privado creció un 300% por encima del sector público, cuando se supone que la educación es un derecho, es una garantía que debe tener el Estado, no recurrir al sector privado. Hablemos ahora con relación al personal en los centros educativos públicos, ahora al inicio del año escolar. Con relación al personal docente, los centros educativos han iniciado el año escolar con un 17% de su personal todavía contratado. Ustedes recuerdan que los concursos se hicieron para evitar a tener a la gente por contrato. Bueno, usted tiene un 17% todavía del personal que está por contrato, después de haber concursado y aprobado 35.000. Pero además un dato ahí, para que el señor director y la periodista, miren, ¿qué implica el contrato? Que implica un salario menor, mucho menor, la mitad y menos de la mitad. Sí. Pero además, sin seguro médico. Y sin No hay garantías laborales. No hay ninguna garantía laboral para un docente contratado en el sistema. Sí. Fíjense algo. y además se presta el contrato a manejo politiquero. Exacto, te cancelan cuando un maestro. Claro. Te lo cancelan. Miren algo, el 29% de los centros educativos les falta entre 1 y 3 docentes titulares Eso del es nivel dramático. inicial. Sí, eso es dramático. El nivel inicial es donde lamentablemente La pregunta tenemos que la usted mayor hacía crisis. de la primera infancia. O sea, miren algo importante que solo se da en la República Dominicana. Yo soy acreditador internacional de centros educativos y cuando yo voy a otros países a evaluar un centro, lo primero que yo evalúo son las condiciones que hay a nivel docente. A esa edad está prohibido internacionalmente trabajar con niños sin un asistente. Yo tengo un colegio privado, y tú no puedes tener ni un solo grado abierto del nivel inicial sin asistente. ¿Por qué? Porque estás poniendo en riesgo la vida de los niños e inclusive también la vida del docente y su salud. Usted tiene acá Pero que además el con 43... la sobrepoblación estudiantil. Mira, sí, o sea, una maestra de inicial, señor director, con 40 estudiantes, ella sola, sin ayudante. Un niño de 3 años Requiere que necesita ir al baño, o que la maestra necesita ir al baño. Incluso esa maestra se pasa el día entero sin poder ir al baño. No, y que no Y es sin solo eso, poder sí. resolver Y sus cuando el niño necesidades. quiere ir al baño, También. ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Miren, aquí el gobierno está poniendo en riesgo la vida de todos los niños en el nivel inicial. Y internacionalmente vienen aquí, evalúan eso y nos quemamos. Inclusive en otros países demandarían al Estado por eso. Porque usted está poniendo en riesgo la vida. Usted hace eso en un colegio privado y lo demandan de una vez. Entonces, el nivel inicial en este país pone en riesgo la vida de los niños entre 1 y 5 años. Esto es un escándalo. Y también está la parte de la sobrepoblación. Y en términos de logros de aprendizaje es imposible. Los niños en el nivel inicial trabajan en lo que se conoce como la etapa de operaciones concretas. Los niños no conceptualizan en el nivel inicial, sino que son senestésicos, son corporales. Y si a eso tú le sumas que hay un solo maestro con 25 y 20 niños, 30. de 30 iniciales. 40 mínimo. Y a lo mejor agotado también.
El 48% de los centros educativos tiene un déficit de entre 1 y 3 docentes de lenguas extranjeras, y al 22% de las escuelas públicas le falta 1 o más docentes de ciencias naturales. El 57% de los centros carece de docentes de artes, Oiga, aunque hay una eso. modalidad de artes. Sí. Es algo muy importante, la modalidad técnico-profesional. Sí. Aquí tenemos que el 34% de los centros no tiene el personal técnico para dar las diferentes salidas de la modalidad de técnico profesional. Y en formación humana y religiosa tenemos un 57% de déficit de docentes. El 29% de los centros educativos le falta entre 1 y 3 conserjes. Ahí tenemos otro problema más serio. Porque estamos hablando de que una escuela requiere mantenimiento, Total. requiere seguridad. Sanitario. Cuando han hablado Sí. tanto de los problemas que ha habido de agresividad en las escuelas, parte de esto viene de la ausencia del personal. El 52% de las escuelas ni siquiera tiene guardián nocturno. Cuando se roban las cosas de las escuelas, es que más de la mitad de las escuelas no tienen un guardián nocturno. El 77% de las escuelas no tiene policía escolar. Oiga. Y el 41% le falta portero. Ay, ay, ay. O sea, cuando hablan de que hay violencia en la escuela, de que hay gente que se mete a robar, Que no caballero, hay usted tiene el 41% sin portero.